Bienvenido a una nueva conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Hoy es jueves 10 de junio del año 2021, otra jornada de enfrentamiento a la pandemia. De inmediato damos paso al análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que diariamente nos acompaña, la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información diariamente, escuchan y cumplen sobre todo con las recomendaciones, las indicaciones que por diferentes vías le llegan. Hoy todavía enfrentando una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico. Realmente todavía no se ve una modificación y está determinada por todos los factores que se conocen. Las violaciones que se ven a diario en el cumplimiento de la autorresponsabilidad de las personas, la falta de exigencia en algunas ocasiones de los organismos que tenemos la responsabilidad de exigir que se cumplan como tal, y las características que está teniendo el comportamiento del virus, que si se hace una reflexión de lo que pasó el año pasado y lo que está pasando ahora, pues realmente se ve un cambio en su contagiosidad, su capacidad de ser transmitido a colectivos de personas y sobre todo lo severo del cuadro clínico que produce en ocasiones desde las primeras 24 o 48 horas, que antes era menos frecuente. Esto yo lo digo porque es importante que nuestra población maneje estos elementos, porque indiscutiblemente si es más contagioso, si crea un cuadro mucho más grave, pues más tenemos que protegernos para evitar los contagios. Hoy lamentando el fallecimiento de 12 personas en Cuba con la COVID-19, y estas 12 personas, bueno, de la provincia de La Habana, 5, una paciente de 48 años, joven, del municipio San Miguel del Padrón, con antecedentes solo de asma bronquial y que inicialmente presentó diarreas y decaimiento. Realmente muy agresiva la forma en que se presentó su cuadro clínico. Fallece una paciente de 102 años de edad del municipio Centro Habana, que no obstante su edad, lo que presentaba era una cardiopatía isquémica y una demencia senil propia de esa edad ya. Inicialmente con decaimiento, pérdida de apetito y tos seca. Fallece una paciente de 49 años de edad, joven, del municipio de La Lisa, hipertensión arterial, asma bronquial y obesidad. Recuerden que estos son comorbilidades de muy mal pronóstico, sobre todo la hipertensión, la obesidad y el asma también, aunque no se ve muy frecuente en los pacientes que lamentamos su fallecimiento diariamente. Esta paciente incluso inicialmente asintomática, ya después presentó manifestaciones respiratorias, pero inicialmente asintomática. Fallece una paciente de 82 años de edad del municipio Plaza de la Revolución, con antecedentes de hipertensión arterial, artrosis generalizada, demencia senil y cierto grado de postración en el cual llevaba tiempo. Esta paciente inicialmente asintomática, después sí presentó manifestaciones fundamentalmente de falta de aire. Ustedes dirán, bueno, si estaba asintomática, ¿por qué se estudió? Porque todos los pacientes que informamos hoy como fallecidos, pues son contactos de casos positivos, excepto una paciente que fallece importada en nuestro país. Fallece una paciente de 65 años de edad del municipio del Cerro, hipertensión arterial y diabetes mellitus, combinación de muy mal pronóstico, que inicialmente estuvo asintomática también. En Matanzas fallecen 2 personas con COVID-19. Un paciente de 78 años del municipio Los Arabos
hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica y una enfermedad de Parkinson que lo hacía muy vulnerable a una evolución desfavorable. Fiebre, tos y decaimiento al inicio de su cuadro clínico. Fallece también en la provincia de Matanza, en el municipio de Colón, un paciente de 82 años de edad, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y obesidad como comorbilidades que presentaba. Tos y fiebre al inicio de su cuadro clínico. Fallecen en la provincia de Ciego de Ávila 2 pacientes, una paciente de 71 años de edad del municipio de Ciego de Ávila, con antecedentes de una cardiopatía isquémica y una diabetes mellitus. Síntomas iniciales: fiebre, falta de aire y escalofrío. Y fallece también en la provincia de Ciego de Ávila una paciente de 71 años, ciudadana rusa, que era una viajera procedente de Rusia, con antecedentes de insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Inicialmente presentó tos seca y decaimiento. Fallece en la provincia de Artemisa un paciente de 39 años de edad del municipio de Bauta, sin antecedentes de enfermedad ninguna y muy joven, 39 años de edad, que inicialmente presentó fiebre, tos productiva, dificultad respiratoria, decaimiento y malestar general. Muy complejo su cuadro clínico y reitero, a pesar de ser una paciente joven, un paciente que no padecía de enfermedades y que lo que pone de manifiesto es la evolución que está teniendo el virus en su comportamiento en las últimas semanas, en los últimos meses. En la provincia de Santi Espíritus fallece un paciente de 71 años de edad del municipio Santi Espíritus, antecedentes de cardiopatía isquémica crónica y un cáncer de próstata. Inicialmente presentó vómitos y diarrea. En la provincia de Santiago de Cuba fallece una paciente de 93 años del municipio de Santiago de Cuba, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y demencia senil como comorbilidades que presentaba esta paciente. Inicialmente asintomática, después sí presentó cuadro de polinea intensa, cianosis e hipotensión arterial. Bueno, lamentamos mucho el fallecimiento de estas 12 personas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y pues realmente protegernos mucho más de lo que se está haciendo en estos momentos por lo que describimos cuando tenemos que informar los fallecidos del día, que muchos de las jóvenes a veces sin comorbilidades, otros edades avanzadas, comorbilidades que hay que proteger porque la evolución no es favorable. De esta forma, Cuba, con 26.988 pacientes ingresados en estos momentos, una cifra muy elevada. Todas estas cifras son elevadas en el día de hoy. Hospitales, centros de aislamiento, salas pediátricas, neonatologías. Sospechosos 4.842, en vigilancia 16.099 y nuevamente superamos los 6.000 pacientes activos, los 6.000 pacientes que están ingresados positivos a la COVID. 6.047 en el día de hoy, 65 más que lo que teníamos activo el día anterior. Cifras, reitero, muy elevadas. Se procesaron ayer 23.608 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, una cifra elevada, y como consecuencia del análisis de estas 23.608 muestras se diagnostican 1.158 personas con COVID-19. Estamos hablando de una cifra similar a la del día de ayer, 3 menos, pero una cifra muy elevada y por encima de 1.000
y una positividad de las muestras analizadas del 4,9%. En total en Cuba, desde que comenzó la pandemia, pues se han procesado 4.552.905 muestras de PCR por biología molecular para el diagnóstico de la enfermedad. Y se han diagnosticado 153.578 personas con COVID-19. Estamos hablando del 3,37% de positividad de todas las muestras que se han analizado en nuestro país. Ayer se procesan muestras de todas las provincias. Nuevamente La Habana, teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica, Santiago de Cuba, La Habana con el 34,6%, Santiago de Cuba con el 12,7%, Matanzas el 8,5% y Villa Clara el 5,8%. De las muestras analizadas ayer pertenecen a estos territorios. De todas se procesaron, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, en donde se procesaron 466 muestras correspondientes a este territorio. La mayor positividad ayer, la provincia de Mayabeque, el 11,86% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. En Camagüey el 10,57%, en Guantánamo el 9,52%, en Pinar del Río el 8,42%, en Cienfuegos el 5,72% y en La Habana el 5,24% de las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. De ahí hacia abajo el resto de los territorios por debajo de 5%. Y Cuba, como ya había dicho, el 4,91% de las muestras analizadas resultó positiva. De los 1.158 pacientes diagnosticados ayer, nuevamente la cifra mayor de pacientes como consecuencia de la transmisión autóctona, 1.115. Y se diagnostican 43 personas que habían arribado a nuestro país recientemente y por el protocolo establecido se hace el diagnóstico de la COVID-19. Una cifra, como veremos, superior a la del día de ayer. En el gráfico que muestra el comportamiento de los casos autóctonos importados en los últimos 15 días, se puede ver nuevamente una cifra de autóctonos por encima de 1.000. Desde el día 16 de mayo, todas las cifras diarias han sido de más de 1.000 casos autóctonos. Se ve un incremento en el número de importados ayer y se ve que de los 15.792 personas que se han diagnosticado con la enfermedad en los últimos 15 días, el 96,8% son consecuencia de la transmisión autóctona, que es lo que caracteriza epidemiológicamente la transmisión en nuestro país. 1.057, el 91,3% de los diagnosticados ayer en Cuba, contactos de casos que ya habían sido diagnosticados previamente. Es el grupo de riesgo de mayor importancia, donde realmente encontramos la mayor positividad. En el acumulado es el 94,7%. Como ya había dicho, 43 de los diagnosticados ayer, el 3,7%, con fuente de infección en el exterior. Y ya desde que comenzó la pandemia en Cuba, el 5% de todas las personas diagnosticadas han tenido como fuente el exterior de nuestro país. Han sido casos importados en nuestro país. 58 de los diagnosticados ayer se trabaja para precisar la fuente de infección. Por provincia vamos a ver cómo se distribuye la complejidad del diagnóstico ayer, de acuerdo al número de casos. La Habana, el territorio occidental sigue siendo muy complejo. En estos casos, nuevamente, la provincia de La Habana incrementa el número de casos por encima de 300, 428 ayer,
Mayabeque con una transmisión muy fuerte, 108 en el día de ayer, Matanza 75, Pinar del Río 55, 12 en la provincia de Artemisa y 1 en el municipio especial Isla de la Juventud. El centro, complejo también, aunque de manera menos complejo que el occidente. Camagüey ayer la cifra más elevada, 74. Ciego de Ávila, 40 también, elevado para este territorio, igual que Cienfuegos con 31 casos en el día de ayer. Villa Clara 25 y Santi Espíritus 19. Y el oriente del país, la provincia de Santiago, enfrentando una fuerte transmisión de la enfermedad en todos sus municipios, pero fundamentalmente en el de Santiago, 147 casos ayer. Guantánamo, un incremento en los últimos días que se está enfrentando, pero que ha seguido incrementándose, 50 en el día de ayer, Holguín 49, Las Tunas 24 y la provincia de Granma 20 casos en el día de ayer. Como ven, se ha ido complejizando también el territorio oriental. Ayer el 47,2% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba del sexo femenino, vuelve a predominar el masculino, y en el acumulado de todas formas es prácticamente igual, el 50,1% del sexo masculino. Asintomáticos ayer el 43,8% de todos los casos que se diagnosticaron. Característica de la enfermedad que, si bien es inferior a lo que se vio en el año anterior, pues realmente de todas formas es elevado el número de personas asintomáticas, y como ustedes vieron, algunos de los que lamentablemente fallecieron al inicio del cuadro clínico asintomático. En el acumulado es el 48,6% de todos los diagnosticados en nuestro país. Los 1.158 casos diagnosticados ayer por grupos de edades, nuevamente el de menores de 20 años de edad, una cifra de 166, todavía elevada, y prácticamente todos, 156, que es el 13,4% de todos los diagnosticados ayer, de 18 años y menos. Y con estos 156 de ayer, ya se acumulan 20.428 pacientes con COVID en edades pediátricas que se han diagnosticado en nuestro país. Ayer el 42,3% de los diagnosticados se realizó en edades pediátricas en la provincia de La Habana. Estamos hablando de 66 de los 156. Una alerta nos hacía esta mañana la profesora Lisset, Santiago de Cuba 21 y Guantánamo 13, en edades pediátricas cifras elevadas. Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud no reportaron casos en edades pediátricas ayer. Y de todos los diagnosticados, el 95,7% recuperado en estos momentos. Activos todavía una cifra elevada de casos pediátricos, 872 ingresados en salas, en neonatología, diferentes servicios. Ayer, de los diagnosticados, se confirmaron nuevamente 5 menores de 1 año. Ya se acumulan 1.088 en las estadísticas de los casos con COVID en nuestro país. Y de los 5 menores de 1 año, de Pinar del Río, de Matanza, de Camagüey, de Las Tunas y Santiago de Cuba, 1 de cada uno. De esos 5 menores de 1 año, 2 menores de 6 meses, entre ellos un recién nacido de 3 días y uno de 2 meses. Lo cual lo digo con lentitud más de la habitual para tener en cuenta el riesgo que corren estos pacientes o estos niños que no tienen por qué ser pacientes. Además, todos contactos de casos confirmados, con excepción del recién nacido, promediando la elevada cifra de 13,8 contactos por cada uno. En terapia intensiva se mantiene la paciente
que está reportada de grave, la adolescente de 16 años de edad que presentó un grupo de complicaciones y que anoche lo explicaba el director provincial del territorio donde ella está, y hoy por la mañana nos decía la doctora Aisé, ha tenido una evolución favorable que posiblemente ya pase al estado de cuidado, además de que ya el PCR se ha hecho negativo. Nos alegramos mucho de esta evolución. En el grupo de 20 a 39 años, 359 personas ayer. En el de 40 a 59, 410. Y en el de 60 y más, nuevamente una cifra por encima de 200. 223. Estamos hablando de la cifra del 19,3% de todos los diagnosticados en el día de ayer en Cuba, en este grupo de edad que mucho riesgo, muchas complicaciones. El gráfico de las edades pediátricas nos permite identificar que ayer, discretamente inferior al día anterior, pero alto, y ya en los últimos 15 días se han confirmado 2.531 casos en edades pediátricas, a razón de 169 casos por día, que esa cifra sola traduce lo complejo de la transmisión. Y en los primeros 9 días de junio, 1.509 casos, promediando una cifra similar, 168 por día. Casos importados ayer se incrementa en 13 en comparación con el día anterior y son 43 los que se diagnosticaron. Por provincias, de la provincia de Pinar del Río, se diagnostican 2 casos, uno de Los Palacios y uno del municipio de Pinar del Río. De la provincia de Artemisa se diagnostica un caso importado de Candelaria, de La Habana 7 casos importados, del Boyeros 2 igual que 2 de Playa, y de Arroyo Naranjo, Centro Habana y Plaza de la Revolución, 1 de cada uno. En la provincia de Matanzas, los 2 casos importados del municipio de Cárdenas. En Cienfuegos, el caso importado del municipio de Abreu. En Villa Clara, el caso importado del municipio de Camajuaní. En Ciego de Ávila, 4 casos importados, 2 de Morón, 1 de Majagua y 1 de Ciro Redondo. En Camagüey, 3 casos importados, 2 de Camagüey y 1 de Jimaguayú. En Las Tunas, los 2 casos importados que se diagnostican son del municipio de Las Tunas. Holguín nuevamente con una cifra elevada de importados, 7 casos. De Banes y el municipio de Holguín, 3 de cada uno, y de Cacocún, 1. En Santiago de Cuba también una cifra elevada de casos importados, 8 en el día de ayer, 6 de San Municipio Santiago de Cuba, 2 de Segundo Frente y 1 del municipio de Songo La Maya. Y en Guantánamo se confirman 5 casos importados, 2 de Niceto Pérez y de Baracoa, Guantánamo y Manuel Tames, 1 de cada uno. Por países de procedencia, los 43 casos diagnosticados en el día de ayer, nuevamente Rusia, con 31 de los 43, el número más elevado. Le sigue España con 8, Estados Unidos con 3 y República Dominicana con 1. Todos viajeros cubanos, excepto un turista dominicano procedente de República Dominicana y 2 turistas rusos procedentes de Rusia. Todos los demás, viajeros cubanos. Autóctonos ayer, 1.115 pacientes se diagnosticaron en nuestro país. Nuevamente una cifra por encima de 1.000, aunque pudiéramos decir que 16 menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada. Pinar del Río con 53 pacientes autóctonos diagnosticados ayer, 6 menos que el día anterior. En el municipio Pinar del Río, 21, de los cuales 5 son de los eventos institucionales que han aportado un número importante de casos en este territorio. Los Palacios 11, Sandino con 9, La Palma con 6, San Juan y Martínez y Minas de Matambre con 2,
y Consolación del Sur y San Luis, 1 de cada uno. Artemisa también disminuye los casos autóctonos, 21 menos, 11 en el día de ayer, disperso en 8 de sus 11 municipios. Artemisa, Guanajay y San Antonio de los Baños con 2 cada uno. Alquizar, Caimito, San Cristóbal, Mariel y Huira de Melena con 1 cada uno. La Habana lamentablemente incrementa 32 casos más, 421. Ayer, que habíamos visto que el día anterior había tenido una cifra por debajo de 400, que es lo que más quisiéramos todos los cubanos, que se lograra una disminución. Disperso, como es característico en sus 15 municipios, y las cifras más altas ayer, donde se está teniendo un comportamiento muy elevado de la transmisión, 10 de octubre con 57, Centro Habana 46, Arroyo Naranjo 39, Boyeros 36, La Lisa 31, Playa 30, San Miguel del Padrón 26, Plaza de la Revolución 24, Cerro 23, Habana Vieja y Guanabacoa 22 de cada uno, Marianao y Cotorro con 19 cada uno, Regla 15 y Habana del Este 12. Como ven, dispersos y con cifras elevadas en prácticamente todos los territorios. Mayabeque con 108 casos autóctonos ayer, pudiéramos decir que son 10, 12 menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada para la provincia de Mayabeque, poniendo de manifiesto la transmisión que está enfrentando. Además, disperso en 10 de sus 11 municipios. Ayer Quibicán con la cifra mayor 40, Guines 25, Batabanó y San José de las Lajas con 14 cada uno, Bejucal, Madruga y Santa Cruz del Norte con 3 cada uno, Jaruco, Melena del Sur y San Nicolás de Bari con 2 cada uno. Matanza también, Matanza incrementa el número de casos autóctonos ayer, 22 más que el día anterior y 73 en total. Además, con una dispersión que abarca ayer 11 de sus 13 municipios. Cárdenas con la cifra mayor 19, Los Arabos 14, Matanzas 12, Agüey Grande 10, Pedro Betancur, Colón y Martí con 4 cada uno, Pericos y Jovellanos con 2 cada uno y Unión de Reyes y Ciénaga de Zapata 1 cada uno. Cienfuegos disminuye en 6, de todas formas 30 para sus propósitos de lo que ellos pueden alcanzar es elevado. Cienfuegos municipio cabecera con 17, la cifra mayor. Rodas y Aguada de Pasajero con 4 cada uno. Cumanayagua con 3 y Cruces y Palmira con 1 cada uno. Villa Clara también disminuye en 5 los casos autóctonos, 24, pero sabemos que ellos pueden lograr una reducción mayor y en eso se está trabajando. Las cifras mayores en Santa Clara, Sagua la Grande y Manicaragua con 7 cada uno. Camajuaní, Cifuentes y Santo Domingo con 1 cada uno. Santo Espíritu disminuye, 7 menos ayer, 19. Parece que va a lograr el control de la transmisión. El mayor número ayer en el municipio de Santo Espíritu, 12, Trinidad 5 y La Sierpe y Tahuasco 1 en cada uno. Ciego Dávila incrementa en 7, 36 ayer. El mayor número en el municipio cabecera es el comportamiento que ha venido teniendo, 24 ayer. Chamba 5, Morón 2, 1 de enero, Venezuela, Baraguá, Bolivia y Ciro Redondo, 1 cada uno. Camagüey con 71 casos autóctonos ayer, si bien son 8 menos que el día anterior, es una cifra elevada. Es una de las provincias que ha ido incrementando y que todavía no ha logrado el control de la transmisión. Además, disperso en 11 de sus 13 municipios. Le están incidiendo algunos eventos, pero también una dispersión en la transmisión. La cifra mayor, que es además donde siempre ha tenido la transmisión más compleja, el municipio de Camagüey ayer con 36, Nuevitas 8, Santa Cruz del Sur 5,
Imaguayú, Florida, Vertientes, 4 cada uno, Esmeralda, Minas, 3 cada uno, Céspedes, 2, y Sibanicuy, Guaymaro, 1 en cada uno. Las Tunas incrementan 10, 22 ayer, todos en el municipio cabecera, es lo característico y lo que los puede ayudar a controlar la transmisión, y en eso se está trabajando, porque 22 para Las Tunas es todavía una cifra elevada. Holguín incrementa 5 casos más ayer, 42 en total, disperso en 8 municipios, mayor transmisión en el municipio de Holguín ayer, 23. Moa, Cacocún y Jibara con 4 cada uno, Banes 3, Rafael Freire, Calixto García, Cueto y Fran País, 1 en cada uno. Granma, 20 casos autóctonos ayer, 16 más que la jornada anterior. Es inferior también a lo que ha tenido esta provincia, pero ellos pueden bajar un poco más la transmisión. Bayamo con el número mayor, 9, Iguaní, Manzanillo, 3 cada uno, Guisa 2, Río Cauto, Bartolomé Bazó y Campechuela, 1 cada uno. La provincia de Santiago de Cuba, si bien 139 casos autóctonos ayer significan 44 menos que el día anterior, pero es alto todavía para este territorio. Así lo ven allí sus autoridades, así son las medidas que se van adoptando, y todavía solicitando un poco más de la participación activa de la población en la protección, en el cumplimiento del nasobuco, del distanciamiento, que todavía no se ha logrado que se consolide para poder bajar esta elevada transmisión. Además, lamentablemente disperso en sus 9 municipios. El número mayor donde se enfrenta además la transmisión más importante, el municipio de Santiago de Cuba, 80 en el día de ayer, contra Maestre 20 y Palma Soriano 14. Julio Antonio Mella con 11, Segundo Frente y San Luis con 4 cada uno, Tercer Frente con 3 en el día de ayer, Songolamaya 2 y el municipio de Guamá un caso en el día de ayer. Guantánamo 45, muy elevado para Guantánamo, es la misma cifra que el día anterior. Una fuerte transmisión en el municipio cabecera y en Baracoa. Ayer con 19 casos y Baracoa con 14. Manuel Tames con 8, El Salvador 2, igual que Maicí. Este es otro territorio donde se trabaja igual que toda Cuba, pero bueno, se adopta un grupo de medidas para volver al control que presentó semanas atrás. Y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica un caso autóctono relacionado también con los focos que están enfrentando. De esta forma, Cuba incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días a 146,6. Las provincias de La Habana, Mayabeque, Santiago de Cuba y Pinar del Río, las 4 tasas más elevadas de Cuba en este orden. Podemos decir que discretamente es inferior al día anterior, pero las más elevadas. La Habana con 317,8, Mayabeque 280,4, Santiago de Cuba 213,7 y Pinar del Río 160,3. Las más bajas, realmente baja, el municipio especial Isla de la Juventud con 20,4, que además se incrementa en comparación con el día anterior. Porque Villa Clara con 48, Holguín 47,5, son cifras ya un poquito elevadas. Este es el comportamiento de la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. El 27,1% de la incidencia de Cuba por municipio, ahí lo tienen. Son 12 municipios, pero se incorpora un municipio de la provincia de Santiago de Cuba. De los 12, el más elevado, el municipio de Quibicán de Mayabeque, con una tasa de incidencia de 1.148,1. Le sigue Sandino de la provincia de Pinar,
537,5. Después viene Regla, Marianao, Centro Habana y Habana Vieja de la provincia de La Habana, Batabanó con 395,5 de la provincia de Mayabeque y le sigue Güines también de la provincia de Mayabeque. La Lisa, Boyero y el municipio Julio Antonio Mella de la provincia de Santiago de Cuba se posiciona en el lugar número 11 con una tasa de 340,9. Finalmente, San Miguel del Padrón, con la más inferior de los más elevados de nuestro país. La Habana ahí se ve su curva, si bien no se incrementa, pero se mantiene estable en una especie de meseta, pero una meseta alta. Mayabeque igualmente en una especie de meseta, pero con un número muy elevado de casos para este territorio. De hecho, Quibicán y Batabanó entre los municipios con mayor tasa. Le sigue Güines después. Santiago de Cuba, la curva evidencia el incremento en el número de casos, un incremento en ella, y el municipio de Mella, que además está entre los 12 de mayor tasa de incidencia, pues con las mayores tasas le sigue Santiago de Cuba y Palma Soriano. Y Pinar del Río, también con una curva que no se incrementa, pero que realmente se mantiene todavía alta, con la mayor complejidad en los municipios de Sandino y Pinar del Río. 111 eventos en el día de hoy se enfrentan en nuestro país, la cifra mayor en la provincia de La Habana, estamos hablando de 68, Ciego de Ávila 7, Pinar del Río, Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba con 6 cada uno, Mayabeque 4, Holguín 3, Guantánamo 2 y Las Tunas, Matanzas y Santi Espíritu con 1 cada uno. Y en el día de ayer se abrieron 7 eventos, 6 en la provincia de La Habana, en los municipios Arroyo Naranjo, Habana Vieja 2, 10 de octubre 2 y Cerro. En Santiago de Cuba se abre un evento en el municipio de Santiago y se cierran 5 eventos, 5 de La Habana, en el día de ayer. De esta forma, Cuba, de los 153.578 pacientes diagnosticados con COVID desde que se comenzó a identificar la transmisión en marzo del 2020, mantiene ingresado una cifra elevada de casos, 6.047, que es el 3,9% de todos los diagnosticados, una cifra elevada de casos activos. 5.909, el 97,7%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 12 personas en nuestro país y ya se acumulan 1.057 fallecidos en Cuba durante toda la epidemia, incrementándose la letalidad a un 0,69%, inferior a la del mundo, que también se incrementa a un 2,16%, e inferior a la de las Américas, que también se incrementó en el día de ayer a un 2,62%, lo cual evidencia que no se ha logrado un control de la pandemia en el mundo como se han informado por diferentes vías. Las 2 personas que se evacuaron, las 54 que retornaron después del diagnóstico. Y en el día se lograron dar 1.081 altas, por debajo en 77 del número de casos que se confirmaron ayer. Eso hace que el número de activos, el número de pacientes con COVID que se ingresan, se mantiene muy elevado y se incrementa en el día de ayer. De todas formas, 146.418 personas
de las que han tenido COVID en nuestro país ya se encuentra recuperada. Estamos hablando del 95,3% de todos los diagnosticados. De todas formas, como siempre reitero, no exento de secuelas que deja la enfermedad. En las terapias intensivas, 138 pacientes confirmados, cifra elevada, y lo más elevado es que de ellos 55 son críticos, con mucho riesgo en su evolución, y 83 son graves. Incluso en los críticos hay uno más que el día de ayer. En resumen, ahí tienen el comportamiento de la pandemia en Cuba desde que comenzó a identificarse pacientes. Ahí ven cómo el año 2020 fue un año noble, pudiéramos decir, desde el punto de vista del comportamiento de la pandemia, hasta finales de año, la segunda quincena de diciembre, que realmente empezaron a incrementarse. Y pueden ver también ahí cómo mes por mes, lamentablemente, se han ido incrementando el número de casos que se confirman cada mes. Y pudiéramos decir que ya en los días de junio, en los 9 primeros días de junio que ya han transcurrido, se han diagnosticado 10.255 casos con COVID-19 y la elevada cifra de 92 fallecidos en estos 9 días, promediándose 1.139 casos confirmados por día y 10 fallecidos por día. Cifras muy elevadas de acuerdo al comportamiento de la enfermedad en Cuba y que traduce la elevada transmisión, el elevado riesgo, que creo que se han dado bastantes detalles, dónde es más, dónde es menos, pero menos creo que no es en ningún lugar. Porque además los cubanos, a pesar de la limitación de movimiento, a pesar de la aparente inmovilidad para ir a otros territorios, pero los cubanos nos movemos. Y eso hace también muy riesgoso, hace que la transmisión se haga más difícil en su control, porque no se cumple, no es por el movimiento, ¿no? Es porque no se cumplen las medidas de protección. Y reitero, muy compleja la situación que se enfrenta y que de todas formas todavía no se aprecia una reducción. De los aspectos positivos en el sentido de lo que nos debe permitir lograr es la intervención sanitaria que se viene haciendo con nuestros candidatos vacunales, que nuestra población ha estado al tanto, ya se vacunó este, se vacunó el otro, ¿cuándo me vacuno yo? Lo cual es de mucha satisfacción porque se ve la disposición de nuestra población a administrarse los candidatos vacunales, que próximamente tal vez ya reciban su certificación. Y ahí ustedes pueden verlo, y yo los voy a ayudar porque está un poco chiquito. Ya de los casos, se han administrado 3.016.266 dosis de los candidatos vacunales. Fíjense, ya superamos los 3 millones de dosis. Ahora, vacunados con una primera dosis, prácticamente 2 millones. 1.833.775. Con una segunda dosis, 969.119. Y con una tercera dosis, 213.372. Eso es lo que nos permite que un número importante de nuestra población tenga al menos un candidato vacunal aplicado, que si bien, y yo lo vuelvo a reiterar porque además a veces me lo preguntan en la calle, a veces te dicen, no, ya yo tengo las 3 dosis, y usted lo ve que medio que con confianza, ¿no? Medio que aflojando el nasobuco, medio que acercándose, y realmente nosotros reiteramos, y no es que queramos ensombrecer este logro de la revolución cubana, pero realmente todavía nos falta
para que podamos tal vez disminuir las medidas que nos queda, yo creo que todo este año, hasta que un % mayor de nuestra población pues esté con los candidatos vacunales o con las vacunas, cuando ya adquiera esta aprobación, pues esté totalmente inmunizada, que siempre va a requerir, y eso es algo que se está planteando en el mundo también, siempre va a requerir de dosis de reactivación. Y es un poco el comportamiento de las vacunas en las enfermedades respiratorias, los virus respiratorios. Siempre traigo a colación las vacunas antigripales que en el mundo y en Cuba se aplican a los grupos de más riesgo en el país todos los años. Y usted dirá, bueno, pues si yo me lo puse el año pasado, me lo tengo que poner. Sí, se lo tiene que poner, porque la inmunidad que deja no es de por vida, además es inmunidad corta. Lo mismo pasa cuando tengo la enfermedad, que también te dice, no, ya yo tuve la enfermedad. Sí, pero tienes riesgo de adquirirla, porque tal vez los anticuerpos que tú desarrollaste ante ese virus no son suficientes como para evitar. Y además, estos candidatos vacunales, como se ha explicado por los expertos que han dado mucha información en nuestro país, estos candidatos vacunales, al menos hasta ahora, lo que evitan no es que te contagies, lo que evitan es que si te contagias, pues no desarrolles formas graves, no desarrolles formas críticas de la enfermedad, y muchas veces el cuadro clínico pasa prácticamente asintomático. Más de 3 millones de dosis ya aplicadas. Eso es importante, ¿eh? Una cifra que elevada, da respiro, que da un respiro. Que da respiro. Fíjense que yo cojo aire, ¿no? Realmente. ¿Ya usted tiene las 3 dosis? Yo tengo las 3 dosis. Eso es importante también. Y ya llevo más de un mes de haberme administrado la última dosis. Qué y bien. Como ven, me sigo cuidando mucho. Y hay que seguir cuidándose. Seguro que sí. Doctor, le propongo una pausa y que nos acompañe en un recorrido informativo. Ha sido la conferencia de prensa sobre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 1.158 nuevos pacientes diagnosticados con la enfermedad y lamentablemente 12 fallecidos como consecuencia de la COVID-19 por 2 jornadas consecutivas ya con 12 decesos como consecuencia del virus SARS-CoV-2. Atención siempre a la familia cubana. Es necesario extremar los cuidados, aun cuando las noticias sobre el progreso del avance de nuestros candidatos vacunales son muy alentadoras. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, Santiago de Cuba y Mayabeque, Pinar del Río también con una situación bien compleja debido al impacto de la COVID-19. Nosotros nos vamos a una pausa para ampliar otras informaciones. Segundo momento en esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, con un impacto evidente también sobre aquellos temas que preocupan a la población. En este momento nos acompaña la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, y se quedaba de alguna manera al cierre de la conferencia el tema de la intervención sanitaria. Y nos trasladamos hasta Matanzas porque ha sido una de las provincias con mayor complejidad epidemiológica ante la presencia del virus SARS-CoV-2. En este territorio inició la vacunación al personal de salud convaleciente de la enfermedad con el candidato Soberana Plus, mientras avanza el proceso de intervención sanitaria con Abdala en los municipios con mayores cifras de contagio. Más de 242.000 matanceros ya poseen al menos una dosis del candidato vacunal Abdala como parte del proceso de intervención sanitaria iniciado en los municipios de Cárdenas, Colón y Matanzas, los territorios de mayor complejidad durante la pandemia en la provincia. Sin contar realmente los trabajadores del sector que iniciaron ya anteriormente, que ya hoy estamos por la segunda dosis, estamos a punto de cerrar, ya debemos estar al 99%, es decir que el día de mañana ya concluimos al 100% de los que estábamos previstos para la segunda dosis. Aparejados también tenemos el otro grupo de riesgo, que son los trabajadores del turismo,
que también van a un buen ritmo con los sitios vacunales que se crearon en cada uno de los lugares y que está dando la efectividad que lleva. Para nada podemos bajar la percepción, porque aunque la vacuna nos las estemos aplicando, realmente sabemos que podemos enfermar y que nosotros no podemos desmontar ninguna de las medidas de bioseguridad. Matanzas se encuentra en una meseta ante la aparición de nuevos casos. Después de un último rebrote que hemos estado trabajando, sobre todo en municipios bien complejos como son Matanzas, Cárdenas, Jovellanos, que lo tuvo también y que en este momento están más controlados, y que bueno, hoy nos está despuntando el municipio de Los Aravos y Calimete. La provincia presenta la mayor tasa de letalidad del país, por lo que se trabaja para cortar la mortalidad por COVID. Con esto hemos dado algunos avances, sobre todo referente a la organización de las propias unidades de los hospitales, en cuanto a los recursos humanos, a los protocolos bien actualizados en cada uno de los lugares y discutiendo caso a caso qué más ponerle, qué más hacer para nosotros poder salvar. Pero evidentemente ya en los hospitales nos toca salvar la vida, pero lo evidente es evitar que el paciente llegue a los hospitales en esas condiciones. En todo el territorio se inició la intervención con el candidato vacunal Soberana Plus al personal de la salud que fue positivo a la COVID-19. Se le está poniendo, en el día de hoy, en este minuto, se le está poniendo a los trabajadores convalecientes que en un momento sufrieron la enfermedad de la COVID. Es decir, que todos van a quedar ya también vacunados con la Soberana Plus. Es algo digno y que posteriormente, igual, en la población en algún momento llegará la Soberana Plus para todos los convalecientes, que es un número importante que tenemos enfermos en la provincia de Matanzas. Desde la occidental provincia, varios son los esfuerzos para disminuir la curva de contagios y elevar en la población la percepción de peligro ante la pandemia que amenaza. En Matanzas, Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a esta hora nos enlazamos con el oriente del país, y es que en Guantánamo también se complejiza la situación epidemiológica con la transmisión autóctona en 87 comunidades de toda la provincia. Los municipios más complejos siguen siendo Baracoa, Manuel Tames, Niceto Pérez y la propia cabecera provincial, por lo que el Grupo Temporal de Trabajo decretó nuevas medidas para frenar el posible cuarto rebrote de la enfermedad en ese territorio. El Temporal de Trabajo en Guantánamo estableció nuevas medidas para viajeros nacionales a partir del reporte de más de 300 casos en los últimos 15 días. En estos momentos el uso del nasobuco sigue siendo un elemento imprescindible y necesario para prevenir la enfermedad, al igual que la restricción del movimiento y el distanciamiento social. De ahí que en los puntos de acceso a la provincia se definirá el origen y destino final de los viajeros. Se ingresarán para vigilancia y toma de muestra de PCR a aquellos procedentes de otras provincias con más de 5 días fuera del territorio. Se han identificado pacientes procedentes de provincias que tienen hoy una alta transmisión, y en ese sentido se han estudiado, se han diagnosticado y se han llevado a centros ya para casos positivos y se ha tratado. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia que ellos ya hoy no sean los que mayoritariamente sean los causantes de la transmisión local y el incremento del número de casos que hoy nosotros tenemos. Los viajeros cuyo PCR sea negativo menor a 3 días podrán seguir su destino de viaje conjuntamente con quienes ingresen en vehículos privados, previo acuerdo con los puestos de mando de los territorios, donde se indicará su aislamiento y toma de PCR. Lo que está orientado es que se establezca un proceso de vigilancia, no solamente comunitaria, sino también institucional durante 10 días. Por su parte, los viajeros internacionales serán trasladados para su aislamiento al centro habilitado para estos fines. El Grupo Temporal de Trabajo también evaluó que las personas cuyo viaje final sea a los municipios de Guantánamo, Baracoa, Maicí y Manuel Tames serán ingresados en los centros de aislamientos habilitados en la cabecera provincial, y en 24 horas debe notificarse el resultado de su examen. El resto lo hará en sus propios territorios. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se arrecian medidas en Guantánamo, una provincia que hoy, doctor, reportaba 50 casos positivos entre autóctonos e importados. 45 autóctonos y 5 importados. Es una provincia que mantuvo durante mucho tiempo el control de la pandemia. Hemos visto que se ha ido incrementando y no dudo, que lo vuelva a controlar con las acciones que se vienen desarrollando. Las autoridades de la provincia, su equipo de salud, que es un equipo fuerte. Hay equipos también trabajando de conjunto con ellos, una viceministra
a tiempo completo, una viceministra de salud a tiempo completo también con ellos allí, y enfrentando dos lugares de mayor complejidad, que es Guantánamo y Baracoa. Y te reitero, estamos casi seguros que ellos van a, con las medidas que van adoptando, a lograr el control de la transmisión. Bueno, doctor, de esta forma estamos poniendo punto final a nuestra transmisión. Lo esperamos mañana para seguir compartiendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Siempre a esta hora dejarles saber nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho y proteja a su familia. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.